Genial, gracias. ¿Ahora sí? Vale, guay. Buenas tardes a todos, bienvenidos al programa Experto. Para quien no nos conozca, somos Factoría Cultural, somos un vivero de industrias creativas y todos los jueves a las 7:30, a esta misma hora, tenemos una serie de charlas profesionales con gente muy destacada del mundo de la cultura y del mundo de la creatividad. Son todas gratuitas con registro en nuestra web. En el programa tenéis la información, sino también está todo actualizado en la web de Factoría. Y nada, damos las gracias a la Fundación Banco Sabadell, especialmente, que nos está prestando apoyo para todas estas conferencias hasta el mes de junio. Podéis participar en Twitter con el hashtag Programa Experto y también con el hashtag de propiedad intelectual para plantear reflexiones, preguntas, todo lo que se os ocurra. Y nada, ya os dejo con Lucía, la vicepresidenta de este espacio y directora de Relaciones Externas, para que presente a Blanca. Y nada, gracias por venir. Gracias, Paula. Buenas tardes a todos y bienvenidos, también los que nos escuchan en streaming. Y bueno, hoy tenemos con nosotros a Blanca Cortés. Blanca es la directora del Departamento de Propiedad Intelectual y de Tecnologías de la Información del bufete Albiñana y Suárez de Lezo. Es abogada y es especialista en asesoramiento en materia de propiedad intelectual, derechos de autor, imagen y intimidad, publicidad, protección de datos, todos estos temas que tanto nos preocupan y de los que tampoco se sabe, ¿no? Tampoco claros están. De eso nos va a hablar hoy, nos va a dar unas pinceladas, unas líneas generales de propiedad intelectual. Y también de las nuevas resoluciones jurídicas, ¿no? Las más relevantes y las últimas que han salido. Blanca también es docente en varios másters en universidades de Madrid y en otras instituciones. Y bueno, le estamos muy agradecidos de haber venido. Blanca, además, bueno, este vivero lleva abierto 2 años y Blanca fue de las primeras asesoras que vino aquí a ayudar a nuestros emprendedores en estos temas de propiedad intelectual. O sea que, bueno, gracias, Blanca. Nada, un placer. Y por volver a estar con nosotros. Muchísimas gracias. Muy bien, bueno, pues en primer lugar, agradecer a Factoría Cultural que me haya invitado a impartir esta sesión de propiedad intelectual. Además, como ha comentado Lucía, no solo tenemos la posibilidad de impartir estas sesiones, sino que además asesoramos jurídicamente a sus viveristas, lo cual nos permite salir de vez en cuando de nuestra realidad, estar en contacto con proyectos más creativos y, sobre todo también contestar a preguntas que por lo general suelen ser bastante sesudas. O sea que agradecimiento por todo ello. Bueno, el motivo de mi presencia aquí hoy es impartir una sesión de fundamentos básicos de propiedad intelectual. La propiedad intelectual, como la mayoría de vosotros sabréis, es un área del derecho compleja, bastante desconocida, altamente subjetiva, con lo cual en 50 minutos es muy complicado abordar todos los temas que genera. Entonces, mi idea hoy es intentar impartir una serie de fundamentos o principios básicos de propiedad intelectual, con la idea de que tengáis una idea básica sobre la cual podáis preguntar. Y esos fundamentos básicos estarán dirigidos a 2 tipos de usuarios realmente muy diferenciados. Uno es el autor, es decir, aquel que crea una serie de obras artísticas y que por lo tanto genera derechos de propiedad intelectual, y otro público muy diferenciado es el usuario, es decir, aquel que quiere utilizar para un trabajo propio o por cualquier otro motivo trabajos o creaciones, obras artísticas que son de terceros. Entonces, realmente lo que trataré de hacer hoy es explicaros cuál es el marco legal, porque al fin y al cabo yo soy abogado, eso es de lo que sé, y explicarlo de una forma objetiva para que cada uno lo asuma personalmente, lo interprete o lo aplique como considere. Esto último lo digo porque, si bien es cierto que la Ley de Propiedad Intelectual española, que además viene de directivas europeas, es decir, que es más o menos parecido en toda Europa, es bastante clara, lo cierto es que cada uno de una forma personal interpreta la Ley de Propiedad Intelectual o la asume o la aplica a su vida profesional de una forma diferente, ¿no? Hace poco, por ejemplo, con la muerte desafortunada de Prince, ha salido muchísimo en la prensa que Prince era una persona especialmente controladora con sus derechos de imagen, con la propiedad intelectual de su obra, que al parecer estaba por lo general bastante en contra de que en Internet o en cualquier red
hubiera constancia de sus obras, y lo cual obviamente es totalmente legítimo. Y sin embargo hay otros artistas, pues por ejemplo, por poner un caso más o menos reciente, pues Wilco ha depositado en su web su último lanzamiento para que la gente se lo descargue gratuitamente, pero a cambio lo que ha pedido es que la gente por lo menos compre los discos que ellos escuchan o a los cuales son aficionados, de grupos pues bueno que no tienen la suerte de vender tantísimos discos o de cobrar tantos derechos de autor, ¿no? Con todo eso lo que quiero decir es que, si bien yo lo que voy a explicar es el marco objetivo de la ley de propiedad intelectual, cada uno después utiliza la propiedad intelectual de una forma diferente, y lo cierto es que todas las formas son legítimas, todas son respetables, siempre y cuando partamos de una base básica y primordial, y es que el destino de la obra lo tiene que decidir en todo momento el autor. Eso es lo que dice la ley de propiedad intelectual y en general pues cualquier legislación de propiedad intelectual en general de todo el mundo. Bueno, dicho eso, empezamos. Ahí lo veis. Lo primero que tenemos que abordar es qué es lo que protege la propiedad intelectual. Es decir, esos derechos de propiedad intelectual, sobre qué se desarrollan. Pues ahí lo veis, la Ley de Propiedad Intelectual Española, que como he comentado viene de una directiva europea, lo que dice es que la propiedad intelectual de una obra literaria, artística o científica corresponde al autor por el solo hecho de su creación. Igualmente lo que dice es que son objeto de propiedad intelectual todas las creaciones originales, la palabra original, como veréis, es el verdadero caballo de batalla de la propiedad intelectual, literarias, artísticas o científicas, expresados por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, y entre ellas, como veis, todas estas. Es decir, aquí la Ley de Propiedad Intelectual lo que da es un listado de obras que pueden obtener esta protección si se cumplen una serie de requisitos que analizaremos ahora, y como veis, pues son muy variadas. Es un listado enunciativo, no limitativo, es decir, puede haber otras obras protegidas por la Ley de Propiedad Intelectual que no estén incluidas en esta lista, pero como veis, aquí estábamos hablando justo ahora con un coreógrafo. Están los libros, es decir, literatura, composiciones musicales, obras dramáticas, obras cinematográficas, esculturas, obras de pintura, proyectos, planos, maquetas, por supuesto el edificio una vez construido, gráficos, mapas, obras de ingeniería, obras fotográficas, programas de ordenador. Es decir, aquí se da un listado de obras que se pueden considerar artísticas si se cumplen una serie de requisitos y que obtendrán la protección de la propiedad intelectual. Repito, es un listado enunciativo, es decir, el legislador nos está dando una serie de ejemplos, pero no es limitativo. Pueden existir otras obras que tengan esa protección. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta a la hora de ver si una obra puede estar protegida por la propiedad intelectual? Pues ahí lo veis. Primero, las ideas no se protegen. Eso es una cosa pues, que curiosamente no es tan conocida. Lo que se protege es la expresión de esa idea. Es decir, uno puede tener una idea, por ejemplo, sobre un software que tenga una determinada funcionalidad. Lo que será protegible por la vía de la propiedad intelectual será la ejecución de ese software. Lo mismo con una novela, lo mismo con una obra cinematográfica. Es decir, las ideas, los estilos, las tendencias no se protegen. Lo que hay que hacer es ejecutarlas para que esa protección, si se cumplen determinados requisitos, tenga la protección de la propiedad intelectual. Ahí lo veis. ¿Es necesario el registro de una obra de propiedad intelectual, por ejemplo, de una obra literaria? ¿Necesario para tener la protección de la propiedad intelectual? No. Es decir, ¿es recomendable? Puede serlo, desde luego. Cuantas más pruebas tenga uno de que es autor de una determinada obra, pues obviamente muchísimo mejor, pero no es obligatorio. En eso la propiedad intelectual se distingue, justo estábamos aquí hablando con un diseñador gráfico, de la propiedad industrial, que en la propiedad industrial sí es necesario el registro para obtener ciertos derechos. Es decir, en el caso de un logo, de una marca, de un diseño, de una patente, ahí sí que es necesario tener el registro de la propiedad intelectual, salvo algunos casos aislados, para de alguna forma poder reivindicar frente a terceros que tú eres autor de esas obras. ¿Qué se entiende por originalidad? Cuando estábamos leyendo el artículo de la Ley de Propiedad Intelectual, lo que se decía es que se tendrá la protección de la propiedad intelectual en aquellos casos en los que estemos hablando de obras literarias, artísticas o científicas que tengan el carácter de original. Ese es el verdadero caballo de batalla de la Ley de Propiedad Intelectual, sobre todo porque además es tremendamente subjetivo, porque la originalidad además se puede medir, digamos, de dos formas. La primera de ellas es que la originalidad se mide de forma subjetiva, ahora veremos en qué materias, y eso lo que significa es que una obra será original cuando es una representación de la personalidad del autor.
¿Qué quiere decir eso? Una obra será protegida por la propiedad intelectual si el autor no se ha inspirado de más en obras terceras y realmente esa obra es una manifestación de su verdadera personalidad artística. Eso lo que quiere decir es que en dos lugares diferentes del mundo, dos personas han podido llegar a la misma conclusión y haber desarrollado la misma obra, y las dos tendrán la protección de la propiedad intelectual siempre y cuando se pueda demostrar que han desarrollado esa obra con medios, con creatividad y con personalidad propia. Es decir, la interpretación desde el punto de vista subjetivo lo que genera es que puede haber varias protecciones siempre y cuando uno pueda demostrar de alguna forma que no ha copiado, es decir, que se ha inspirado en aquello que es su propia personalidad. Por otro lado está la originalidad objetiva, que se utiliza en algunas disciplinas, como ahora veremos, como la arquitectura, que se acerca más a criterios de la propiedad industrial. Es decir, una obra será original según la perspectiva objetiva en aquellos casos en que sea novedosa o aporte algo nuevo respecto de lo que ya existe. Es decir, ese es el criterio, por ejemplo, que se utiliza en materia de diseño, que se utiliza en materia de patentes y, curiosamente, también hay doctrina y jurisprudencia que lo utiliza también en propiedad intelectual. Como os comentaba, la ley de propiedad intelectual, cuando habla de que una obra tiene que ser original, no define qué es original, lo cual pasa además continuamente con las leyes, los abogados lo sabemos, con lo cual ahí hay que acudir a lo que dice la doctrina y lo que dice la jurisprudencia. Ahí lo veis, en la arquitectura, por ejemplo, se considera que para que una obra sea original tiene que ser novedosa y que tiene que tener además cierta altura creativa. Eso lo que significa es que un arquitecto en principio solo tendrá la protección de la propiedad intelectual, con lo que eso implica, ahora lo veremos, en aquellos casos en los cuales esté aportando algo nuevo respecto de lo que ya existía. Ahí lo veis, estoy poniendo ahí un ejemplo, una torre de Leo Ming-pei. Y aquí, en contraposición, edificios, digamos, corrientes, estándares de la ciudad de Hong Kong. Desde luego, para un abogado y para un perito sería francamente difícil decir que este edificio no es una obra original. Ahí lo veis, una torre de Kurokawa en Tokio, que por cierto la van a derruir en breve. Y, vamos, siempre que damos clases a arquitectos, lo que insistimos es en que el hecho de que para tener la protección de la propiedad intelectual en la arquitectura sea necesario ser novedoso, es decir, aportar algo respecto a lo que ya existía, no es ni muchísimo menos una invitación a la exageración o al histrionismo. Es decir, puede haber obras que, siendo tremendamente simples, tengan la protección de la propiedad intelectual. ¿Por qué? Porque en realidad la propiedad intelectual en materia de arquitectura no solo protege la fachada de un edificio, sino que puede proteger la distribución, el uso de la luz, los materiales, los colores, o incluso, por ejemplo, se puede proteger la combinación de varios elementos que, no siendo novedosos o ya existiendo anteriormente, la combinación sí se pueda considerar que es novedosa. Es decir, que hay muchísimos elementos que pueden considerarse a la hora de decidir si una obra es original o no. Fotografía. En fotografía, la verdad es que la jurisprudencia, es decir, los jueces, las resoluciones judiciales que generan, ha sido bastante desigual. En fotografía hay una cosa muy curiosa, y es que la ley de propiedad intelectual protege tanto lo que se llama la mera fotografía, es decir, las fotografías de nuestro fin de semana en Mallorca, como la obra fotográfica. La obra fotográfica, por lo tanto, es la obra que de alguna forma tiene una dimensión más artística. Las dos tienen la protección de la propiedad intelectual, si bien no hace falta que os explique que en el caso de la mera fotografía la protección es muchísimo menor y obviamente los derechos que el autor obtiene son muchísimos más limitados, ¿no? ¿Qué se considera que es una mera fotografía según la jurisprudencia y qué se considera que es una obra fotográfica? Pues ahí lo veis. Los criterios varían de juez a juez, con lo cual es muy difícil hacerse una idea clara, pero básicamente sí se han llegado a una serie de conclusiones, y es que el carácter profesional del fotógrafo no siempre genera una obra fotográfica. Es decir, nosotros podemos ir a un fotógrafo a hacernos unas fotografías y pueden ser meras fotografías, y a lo mejor, pues dependiendo del tipo de fotografía que se haga, se podrá considerar que es una obra artística. El valor económico, histórico o cultural, es decir, que una fotografía aporte muchísima información sobre un acontecimiento importante, tampoco genera per se una obra fotográfica, es decir, puede considerarse una mera fotografía o puede llegar a la consideración de obra artística, pero en principio estos elementos no hacen que de inmediato uno tenga la consideración de obra fotográfica.
Y por otro lado, la consideración como obra de aquello que es objeto de la fotografía o la fama o renombre de las personas retratadas tampoco convierten a una mera fotografía en una obra fotográfica. Ahí lo veis. Ejemplos de supuestas obras fotográficas, porque como veis es tremendamente subjetivo. Pues bueno, he aportado aquí como ejemplo una foto de Richard Prince, que en su día además tuvo generó muchísima controversia. Es lo que él llamó una refotografía, es decir, una fotografía de una fotografía que ya existe, y de hecho se generó un gran debate sobre el mundo y el sentido del copyright. Lo que estamos comentando de los retratos, ¿no? Uno puede ir a un fotógrafo y hacerse un retrato y que eso sea una mera fotografía, pero sin embargo hay retratos que sí pueden adquirir por sí la consideración de obra fotográfica. Ahí tenemos este retrato de Nicholas Nixon sobre las hermanas Brown, que va observando el paso del tiempo en ellas. La verdad es que es una obra maravillosa y en principio, bueno, debe suponerse que sí puede considerarse una obra fotográfica, una obra artística. Ahí tenemos a Fischer jugando al ajedrez con muchísimos jugadores a la vez. En principio, la idea de que aporte una información histórica o relevante desde el punto de vista informativo no hace de inmediato que se pueda considerar una obra fotográfica. Os supongo que hasta ahora os estáis dando cuenta ya de la alta carga subjetiva del tema. ¿Qué más? La originalidad en la música. Eso sí que es, si ya lo era la fotografía, en el caso de la música la subjetividad es todavía más grande. Los tribunales no acaban de tener claro si se aplica el criterio de la novedad, es decir, el criterio objetivo o el criterio subjetivo, es decir, que una obra tendrá la protección de la propiedad intelectual cuando es una manifestación de la personalidad del autor. Os he traído aquí una cosa que es muy curiosa y de la que seguramente hayáis oído hablar porque además ha salido bastante en prensa. Es un estudio que se ha hecho por el CSIC y por la Universidad de Columbia, no sé si es familiar, en el cual se han analizado unas 500.000 obras musicales compuestas en los últimos tiempos, es decir, lo que podemos considerar música contemporánea. Y se ha llegado a la conclusión, bastante triste por cierto, de que realmente se utilizan siempre las mismas palabras, se utilizan siempre los mismos grupos de notas y de alguna forma la música que se está utilizando o que se está creando últimamente no deja de generar una serie de variaciones mínimas sobre aquello que ya existía, lo cual hace que de alguna forma todos puedan ir obteniendo a lo mejor derechos de propiedad intelectual, pero son derechos de propiedad intelectual realmente frágiles, sobre todo frente a la copia, ¿no? Porque en el fondo cuando tú estás utilizando de más o te estás inspirando de más en obras que ya existían y lo que estás haciendo es modificarlas mínimamente, pues claramente el siguiente puede hacer lo mismo, ¿no? En propiedad intelectual, en términos generales, cuanto más original es una obra, más difícil es separarse de ella, ¿no? Porque siempre es reconocible. Cuanto menos original es una obra, menos es el esfuerzo que tienes que hacer para diferenciarte. Entonces, bueno, es interesante. La prensa se ha hecho eco del tema y lo veis, el título de un artículo que salía en El País, siempre con la misma canción. Aquí tenemos a Madonna y a Lady Gaga, supuestamente también víctimas de esta creación mínima a nivel musical. Y como veis aquí he traído una serie de opiniones de expertos en la materia que opinaron una vez salió este estudio de forma pública, ¿no? Por ejemplo, me interesa especialmente la opinión de Simone Bosé, que lo que dice, como veis, es que la sonoridad de las canciones, el tipo de composición y arreglo musical sigue unas tendencias de moda haciendo que todo se parezca un poco. Siempre que se produce un fenómeno musical de impacto y relevancia, al poco tiempo se empiezan a recibir maquetas de artistas que de alguna manera copian o se inspiran en el último éxito musical. Dice, ahora mismo, por ejemplo, hay una eclosión de clones de Pablo Alborán, Vetusta Morla o Russian Red. No sé si estáis de acuerdo en estas conclusiones, por ahí veo bastantes caras de que sí. Pues bueno, este parece el presente y el futuro de la música pop. Ahí lo veis. Otro principio fundamental, que es lo que estamos intentando tratar hoy, de propiedad intelectual, es algo que para los abogados que nos dedicamos a esto es algo realmente básico y entendible, pero que sin embargo no es tan entendido por el público general. Y es que una cosa es obtener el soporte de una obra y otra cosa son los derechos de propiedad intelectual. Van totalmente por libre. Es decir, uno puede haber comprado una obra de Picasso, pero eso no significa inmediatamente que pueda alquilar esa obra para que, por ejemplo, salga en una película de Almodóvar. ¿Por qué? Porque lo que ha adquirido es el soporte
pero no adquiridos, salvo que los haya cedido expresamente el autor, los derechos de propiedad intelectual. Es decir, la diferencia entre los derechos de propiedad intelectual y el soporte es una cosa muy discutida, ¿no? Por ejemplo, dice cualquiera, me he comprado un disco porque no puedo hacer con el disco lo que quiera. Bueno, tú el disco podrás utilizarlo a nivel personal, podrás hacerte una copia privada, que como veremos es una excepción a los derechos de propiedad intelectual, pero por supuesto no puedes duplicarlo y distribuirlo porque esos derechos no los has obtenido, ¿no? Entonces, esta es una cuestión muy debatida, realmente quedan muchas conversaciones, pero lo cierto es que la ley, y eso ocurre a nivel europeo, deja bastante claro que una cosa es el soporte y otra cosa son los derechos de propiedad intelectual. Si el autor te cede esos derechos de propiedad intelectual, tuyos son; si el autor no te los cede, suyos son. O sea que eso es un principio absolutamente básico en la materia. Teniendo en cuenta esa premisa, y como comentábamos, cuando un autor tiene una obra de carácter artístico que se puede considerar original, los derechos que la propiedad intelectual le genera son dos. Unos de carácter económico, que ahora los veremos, y otros de carácter moral, que obviamente son mucho más bonitos y más románticos. Los derechos de carácter económico, ahí los veis, son clarísimos y absolutos. Corresponde al autor el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de su obra en cualquier forma, y en especial los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, que no podrán ser realizadas sin su autorización, salvo en los casos previstos en la ley. Los derechos de explotación del autor, es decir, los derechos económicos, tienen una duración bastante larga, como veréis, de toda la vida del autor y 70 años después de su muerte o de declaración de fallecimiento. La verdad es que incluso a los abogados que nos dedicamos a la propiedad intelectual nos sorprende la duración de estos derechos, porque obviamente si uno lo compara con los derechos que obtiene un diseño o una patente son muy diferentes, ¿no? Una patente, por ejemplo, y hay patentes que han cambiado el rumbo del mundo, tiene una duración de 20 años. Un diseño tiene una duración máxima de 25 años. Y sin embargo, pues una obra musical, una obra coreográfica, una obra artística cualquiera tiene una duración pues, de toda la vida del autor y 70 años después de su muerte. Es tremendamente amplia. ¿Qué quiere decir eso? Lo podéis intuir. Una vez han finalizado este plazo de duración, las obras pasan a dominio público. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, que cualquiera puede utilizar el Quijote, hombre, por supuesto con ciertos límites de carácter moral, ¿no? Siempre que no vaya en contra de la reputación del autor o de sus intereses, pero ahí hay, digamos, vía libre para utilizarlo sin ningún tipo de autorización del autor y sin compensarle económicamente. Es decir, cuando los derechos caen en dominio público. Ahí lo veis. Los derechos de explotación, es decir, los derechos económicos que adquiere un autor cuya obra está protegida por la propiedad intelectual, ahí los veis, se explican solos con los nombres. Reproducción es la posibilidad de hacer copias de esa obra. Distribución, obviamente el nombre lo dice, es la posibilidad de distribuirla tras haber hecho esas copias. Comunicación pública realmente es un derecho muy usual últimamente, ¿no? Teniendo en cuenta que tenemos Internet a todas horas. Es la posibilidad de transmitir o de divulgar la obra a un público variado sin entrega de copias. Y la transformación es la posibilidad que tiene cualquiera de utilizar una obra como origen, transformarla y crear una obra nueva, pero en la cual la primera todavía es reconocible. Y por lo tanto es normal que haya que pedir autorización al autor, dado que su obra es la base de esa obra derivada. Suele haber bastante confusión, y por eso traía aquí algunos ejemplos, entre la reproducción y la transformación. La reproducción, como hemos comentado antes, implica generar literalmente una copia de una obra de un tercero, es decir, reproducirla. También el hecho de que se puedan incluir una serie de pequeñas modificaciones hará que pueda ser una reproducción, pero es diferente cuando lo que uno hace es que coge una obra de un tercero, genera una obra nueva, pero sin embargo en la cual la primera todavía es reconocible. Ese es un caso de una obra derivada, es decir, un caso de transformación. He traído aquí un caso bastante curioso, que la verdad es que tuvo un proceso judicial en Estados Unidos, aunque por motivos diferentes de los que veremos. Jeff Koons, siempre a su aire, toma en este caso una fotografía de un fotógrafo familiar, es decir, de un fotógrafo que se dedica a hacer fotos de familias, fotos profesionales, es decir, no a un nivel excesivamente artístico, bastante doméstico, y toma esta fotografía para hacer una obra
diferente, ahí la veis, coge una fotografía, la convierte en una escultura con una serie de cambios, ¿no? Potencia, por ejemplo, el color de los cachorros, coloca una serie de flores a los protagonistas y lo que pretende con eso es hacer una exposición en la cual habla de la banalidad de los objetos diarios, ¿no? En este caso en concreto, la fotografía anterior era una fotografía con la cual se habían hecho postales, en lo que coge o llega a sus manos esa postal, lo que dice voy a convertirlo en otra cosa diferente. Entonces, bueno, podría ser un caso de reproducción, podría ser un caso de transformación, yo más bien diría que es transformación, pero bueno, ya veis que a veces hay ahí una delgada línea, ¿no? En arquitectura, por ejemplo, eso ocurre muy a menudo. Los arquitectos, obviamente, es lo que comentábamos, si tienes que generar algo novedoso, y realmente siempre tienes que ir superando esa novedad, llegaría un momento que la arquitectura se convertiría en una disciplina totalmente histriónica, ¿no? Entonces, los arquitectos lo que hacen muy a menudo es utilizar los llamados clichés, es decir, utilizan elementos, herramientas que ya existen anteriormente y de alguna forma les dan una nueva dimensión, un nuevo lenguaje, de forma que se convierta en una obra totalmente nueva, ¿no? Aquí vemos, en principio, elementos o estilos o tendencias que pueden estar reproduciéndose estas dos obras y eso no quiere decir ni mucho menos que sea una reproducción o una transformación. Es decir, es posible inspirarse en una obra de un tercero y, a pesar de que haya elementos de esa obra, convertirla en una obra independiente, ¿no? Entonces, bueno, con eso jugamos constantemente los abogados. Realmente es un terreno muy subjetivo, como he repetido ya varias veces, porque hay que analizar si se trata de una reproducción, si se trata de una transformación, que a pesar de que es una nueva obra original, parte de una primera a la cual, por supuesto, tiene que solicitar autorización, o casos en los cuales, a pesar de la inspiración, se está generando una obra totalmente independiente, ¿no? Ahí lo veis. ¿Qué más? Estábamos comentando aquí antes y me preguntaban si la ley de propiedad intelectual ha cambiado mucho en los últimos años. Ahora lo comentaremos. Sí ha habido cambios, pero lo cierto es que teniendo en cuenta que nos encontramos en un mundo en el que desde por la mañana estamos conectados a Internet, en los que hay redes sociales en las que se comparte absolutamente de todo, la verdad es que yo diría, y es una opinión totalmente personal, que la ley de propiedad intelectual se está quedando un poco atrás. No sé cómo lo veis vosotros. ¿Por qué lo digo? Porque bueno, hemos dejado claro que en principio el autor tiene la exclusiva de los derechos de explotación, es decir, cualquier explotación de su obra tiene que estar autorizada por él y, por supuesto, remunerada si así lo considera. ¿Qué excepciones hay? Porque las hay, pues no son muchas, ahí la veis. Reproducciones provisionales y copia privada. La copia privada es un tema del que se ha hablado muchísimo, ya no tanto, ¿no? Pero en su día se suponía que cada vez que comprabas un mecanismo que era idóneo para la copia, como podía ser un disco duro, en principio tenía el canon de copia privada, que además la gente se quejaba porque decía, oye, bueno, yo el disco duro a lo mejor lo estoy utilizando para obras propias, no de terceros, ¿por qué estoy pagando ese canon de copia privada? En este caso, la verdad es que fue un caso judicial muy bonito de alguien valiente. Un pequeño establecimiento de Barcelona inició un proceso judicial porque consideraba que realmente algunos de sus clientes no tenían que pagar ese canon de copia privada, digamos el nombre en Padawan, y cambió un poco los acontecimientos. Se discutió si, por ejemplo, las empresas tenían que pagar el canon de copia privada porque se consideraba que no tenía tal consideración. Y bueno, finalmente, después de muchísimos debates, lo que se ha hecho, que también es discutible, es que ahora ya no se paga el canon de copia privada cada vez que compras el soporte idóneo para la copia, sino que se saca de los presupuestos generales del Estado, con lo cual, bueno, pues seguimos pagando todos, ¿no? Es el modelo noruego, esa es la decisión que se ha tomado, pero bueno, por no despistarnos, una de las excepciones es la copia privada. La copia privada es una copia absolutamente doméstica y privada. No puede hacerse ni con fines lucrativos, ni con fines profesionales. Eso es que tú te compras un disco y puedes hacerte una copia para ti. Hay que interpretarlo de la forma más restrictiva posible. Por comentaros de entre las excepciones las que son más utilizadas, la cita, ilustración de la enseñanza. Pues bueno, obvio, uno hace una tesis y obviamente si se tiene que referir a obras de terceros, eso puede utilizarlo. ¿Cómo se define el derecho de cita? También es bastante limitado. Se considera que hay cita y por lo tanto es una excepción a los derechos económicos del autor y no hay que pedir autorización y en este caso no hay que remunerarlo. En aquellos casos en los cuales se utiliza un fragmento de una obra ajena para utilizarlo en una obra propia, en este caso una tesis, para su cita, análisis, juicio crítico o comentario y siempre en los terrenos de la docencia o de la investigación. Es decir,
Las excepciones, como excepciones en derecho, siempre se tienen que interpretar de la forma más restrictiva, en este caso de la forma más favorable al autor, y bueno, esta es una de ellas. Espera, que quiero irme a la lista otra vez. Trabajo sobre temas de actualidad, es decir, si alguien quiere utilizar, por ejemplo, un artículo, una conferencia, algún trabajo en un trabajo propio de la misma categoría, puede hacerlo, si bien tendrá que tener en cuenta si hay una reserva de derechos y tendrá que compensar en ese caso al autor. Pero vamos, en principio es una de las excepciones a la ley a los derechos de explotación del autor. Informaciones de actualidad, obviamente es imposible documentar o informar sobre que ha habido un robo de una obra de Munch si no utilizas la obra de Munch. Pues bueno, en esos casos obviamente hay una excepción, no habría que pedir autorización al autor y podría utilizarse libremente. Otra que afecta mucho a arquitectos y escultores cuyas obras se encuentran en la vía pública. La ley es bastante clara, aunque después en la práctica no es tan absoluto. Lo que dice la ley es que en principio cualquiera podrá utilizar, reproducir, distribuir o comunicar públicamente aquellas obras protegidas por la propiedad intelectual que se encuentren en la vía pública. ¿Qué quiere decir eso? Que en principio cualquiera podrá hacer una fotografía de un edificio, cualquiera podrá hacer un documental sobre un edificio, siempre y cuando se encuentre en la vía pública. Los abogados nos dedicamos en ocasiones a interpretar la ley a sensu contrario. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, si una obra de arquitectura se encuentra en un terreno privado, en principio no le aplica la excepción, luego habría que pedir los correspondientes derechos. Y también la ley a lo que hace referencia es al hecho de que la obra de arquitectura o la obra escultórica tiene que estar en la vía pública de forma permanente, es decir, que también si fuera una obra que está en la vía pública de forma provisional no entraría dentro de la excepción, luego volveríamos a la explotación de los derechos de explotación por parte del autor y habría que pedir la correspondiente autorización, ahí lo veis. He traído aquí un par de ejemplos de estudio herreros en este caso. Una obra en Corea, obviamente está en la vía pública, con lo cual, en principio, cada uno puede reproducirlo, distribuirlo, comunicarlo públicamente. ¿Qué pasaría? Vale, ahí está. ¿Qué pasaría en un caso como este? Bien, las excepciones, según la ley de propiedad intelectual, y eso es algo que pasa continuamente en derecho, hay que analizarlas e interpretarlas de una forma muy restrictiva, es decir, no se pueden interpretar de una forma muy generosa. En aquellos casos en los cuales una obra que pueda estar situada en la vía pública, y hemos dicho que se puede utilizar sin ningún tipo de límite, hay algunos casos, por ejemplo, en los casos en los que hay un claro ánimo de lucro que tanto doctrina como jurisprudencia creen que en principio la excepción no aplica, ¿no? Porque las excepciones se tienen que interpretar siempre de forma que no sean muy desfavorables para el autor. Personalmente me parece, y no es que haya habido ningún caso respecto a este tema, pero personalmente me parece que en un caso como este, pues bueno, en principio yo creo que sí que habría que pedir autorización al autor y no se podría utilizar con total libertad. Otra de las excepciones, de las poquísimas, como veis, porque estamos acabando ya la lista, es la excepción de parodia. ¿Qué es una parodia? Una parodia es una imitación jocosa, que trata de sarcástica de una obra en concreto. Bueno, aquí he traído una obra de Banksy, que como veis es una interpretación libre, y en principio siempre que hagas una parodia utilizando una obra artística de otro puedes hacerlo con total libertad, siempre y cuando no se pueda generar confusión con la obra y se cite al autor de la obra que estés parodiando. Ahí lo veis. Sí, efectivamente. Bien visto. En realidad... a ver, ahí estás contando tres cosas, todas ciertas. La primera, efectivamente, esta obra está en dominio público, con lo cual, en principio, no sería necesario ningún tipo de excepción. Está en dominio público, luego puede utilizarse libremente. La verdad es que la escogí porque me gustó. Pero, en principio, si no estuviera en dominio público, como tú estás haciendo una parodia sobre la obra, o incluso podrías estar haciendo una parodia sobre otra cosa, pero utilizando la obra, también valdría, en principio la puedes utilizar. La fotografía que se realice sobre la obra, obviamente, de nuevo tendrá un autor y ahí habría que ver si es una mera fotografía o es una obra fotográfica, el debate que comentábamos antes. Y si la utilizas, obviamente, pues eso genera los correspondientes derechos de autor, tanto económicos como morales, como veremos ahora. Pues esas son las excepciones, no hay más. Entonces, mi pregunta, y yo la verdad es que
cada vez que imparto una clase me lo planteo, es si esto es muy real con el mundo en el que vivimos, ¿no? Es decir, esto lo que significa es que, en principio, cualquier utilización de una obra de un tercero que tenga la protección de la propiedad intelectual tendrá que solicitar la correspondiente autorización, por supuesto, remunerar al autor y, salvo que estén algunas de estas excepciones, eso siempre va a ser así. Es verdad que en la práctica, pues bueno, sobre todo en redes sociales y en otros entornos, pues hay usos que, a pesar de que se utiliza la obra de un tercero, pues son inocuos, pero lo cierto es que esos usos inocuos, sobre alguna sentencia aislada, pues no están contemplados como tales en la ley, ¿no? Entonces, bueno, el mensaje, por otro lado, desde luego, vamos, yo lo defiendo a ultranza, totalmente legítimo, es que el que tiene el dominio de la obra y el control de su destino es el autor. No puede ser de otra forma. Obviamente, pues leer un buen libro ni puede ser gratis, ni reproducirlo puede ser totalmente libre, ¿no? Es decir, es algo que el autor tiene que tener, el autor o el titular de los derechos, controlado de alguna forma. Ese es el mensaje. Las excepciones, a mí, con la situación actual, me parecen muy pocas. Quizás es una cosa que debería abrirse a debate, pero bueno, lo cierto es que ese es el mensaje. El autor tiene todos los derechos económicos y de explotación sobre la obra, salvo estas excepciones. ¿Vale? Sí. Sí, esto ya. Sí. No únicamente eso, que esto se infringe continuamente, pero un poco saber en el tema de redes sociales si los soportes de las redes sociales tienen alguna responsabilidad o se supone que es el autor que las publica. La tienen, pero es diferente de la que tendrías tú. Es decir, si tú en Facebook publicas una obra que tiene la protección de la propiedad intelectual y no está dentro de ninguna de esas excepciones, a pesar de que sea un uso relativamente inocuo, tú serías el responsable, pero en principio el intermediario, que en este caso sería Facebook, sería responsable si alguien le comunica que efectivamente hay una infracción que está ocurriendo en su red. En ese caso, desde el momento que él conoce que hay una infracción que se produce, puede ser responsable también. Entonces, por eso en muchas ocasiones lo que ocurre cuando hay infracciones de derechos de propiedad intelectual, industrial o de otro tipo, también a veces de honor, de intimidad, de imagen, es que además de requerir de alguna forma para que elimine ese contenido al infractor, también en ocasiones se comunica al intermediario para que sepa que algo está pasando. Es decir, el intermediario, obviamente, para él es imposible vigilar todo lo que pasa, pero es verdad que desde el momento que es consciente que algo está pasando, pues tienen que analizar el tema, a veces lo retiran, a veces no, porque obviamente también tienen su criterio. Bueno, pasamos a los derechos morales, que obviamente como abogado me gustan más que los económicos, mucho más románticos. Los derechos morales, como veis en la diapositiva, son imprescriptibles, irrenunciables e inalienables. Es decir, no se puede renunciar a ellos en ningún caso. ¿Cuáles son los derechos que tiene cualquier persona que tiene una obra que está protegida por la propiedad intelectual? Pues ahí lo veis. Decidir si su obra ha de ser divulgada y en qué forma. Decidir si tal divulgación ha de hacerse con su nombre, bajo seudónimo o anónimo. Exigir el reconocimiento de su condición de autor de la obra. Este es un derecho moral que existe y que, por lo tanto, debe aplicarse en todo caso cuando hay protección de la propiedad intelectual. Pero bueno, lo cierto es que no se aplica en todos los casos. Eso dependerá un poco del formato. Es decir, en un anuncio de publicidad, por supuesto que hay autores y seguramente están protegidos por la propiedad intelectual, ¿no? Sobre todo hay anuncios realmente que tienen casi la consideración de cine, ¿no? Pero, por ejemplo, en un anuncio de publicidad pues nunca vemos a los autores. ¿Por qué? Porque, bueno, en principio se supone que es un formato que no es exactamente idóneo para ello, ¿no? En un disco, por ejemplo, pues bueno, la verdad es que ahí se cita absolutamente a todo el mundo porque es un soporte idóneo para ello, desde el fotógrafo hasta el productor musical, intérpretes, autores, hay sitio, digamos, hay espacio para hacerlo. A mí siempre me sorprende y la verdad es que insisto bastante a los arquitectos que en un edificio, por ejemplo, no sea muy frecuente citar al arquitecto. La verdad es que no se me ocurre un soporte mayor, ¿no? O sea, ya sea interiormente, en el exterior, realmente hay espacio exagerado para incluir una pequeña mención al autor, ¿no? Me parece que es algo que debería ocurrir. Pasa más en otros países, en España no es costumbre y la verdad es que sería interesante que empezara a serlo. Este es el derecho moral del que más vamos a hablar, es el respeto a la integridad de la obra,
ahí lo veis, e impedir cualquier deformación, modificación, alteración o atentado contra ella que suponga perjuicio a los legítimos intereses del autor o menoscabo a su reputación. Cuidado que hay con cierta frecuencia confusión con el derecho de transformación. Una cosa es un derecho económico a controlar la transformación de tu obra, es decir, si alguien utiliza tu obra y hace una obra diferente en la que la tuya todavía es reconocible, en ese caso tú tienes la posibilidad de controlarlo desde un punto de vista económico. Y otra cosa muy diferente es que alguien realice una alteración de tu obra hasta el punto que afecte a tus derechos morales, porque consideres que esa transformación está afectando a tu reputación o a tus legítimos intereses. Ahora veremos un par de casos. Modificar la obra respetando los derechos adquiridos por terceros, ahí lo veis, y las exigencias de protección de bienes de interés cultural. En la misma línea, retirar la obra del comercio, por supuesto, compensando a aquellas personas a las que tú puedas estar infringiendo algún tipo de daño. En este caso en concreto, por daros un ejemplo, pues imaginaros de un escritor que haya cambiado de convicciones intelectuales, por ejemplo, que hace años haya escrito un libro con determinada posición sobre algo y que al cabo de 5 años decida que realmente no piensa ni mucho menos eso o que no le guste la calidad de su obra. Algún caso, desde luego, nos hemos topado. En esos casos tú puedes pedir, por supuesto, que toda esa producción se retire del mercado, pero obviamente tendrás que indemnizar de alguna forma al editorial. Pero bueno, el autor tiene derecho a arrepentirse, obviamente, de lo que ha hecho y a intentar que eso no sea visible en la medida de lo posible. No es muy común, sería, por supuesto, imposible en algunas disciplinas como arquitectura, ¿no? Pero bueno, ahí está, es un derecho que se proporciona a todas aquellas personas que adquieren la protección de la propiedad intelectual. Bueno, por último, acceder al ejemplar único o raro de la obra. Es decir, si tú, por ejemplo, no tienes ningún ejemplar de aquella obra que creaste, en principio tendrías la posibilidad de acceder a ella. He traído aquí un caso y, bueno, la verdad es que perdonad que insista en la arquitectura, pero la verdad es que es un caso bastante interesante para hablar del derecho a la integridad. Supongo que lo conoceréis porque, bueno, obviamente fue muy mediático, ¿no? Como es él. Esta es una pasarela que hizo en su día Calatrava a solicitud o por encargo del Ayuntamiento de Bilbao. En principio, el objetivo, y esto es importante, de la pasarela era que los ciudadanos de Bilbao pudieran cruzar de una parte a la otra del río. Ese era el objetivo por el cual se contrató. Al cabo de un tiempo, otro arquitecto tan conocido como Calatrava, Isozaki, creó un proyecto que consistía en unas villas, en unas torres con viviendas, y lo que decidió de alguna forma el ayuntamiento es que para conectar esas viviendas con el puente y que por lo tanto los habitantes de esas viviendas pudieran cruzar al otro margen del río, pues lo que hicieron es que el propio Isozaki hizo una pasarela que se conectaba con la de Calatrava. De alguna forma eliminaron parte de la barandilla de la pasarela de Calatrava y las unieron, ahí lo veis. Bueno, Calatrava, bastante molesto con el tema, inició un proceso judicial en el cual, a grandes rasgos, porque la verdad es que fue una buena batalla judicial, lo que solicitaba era lo siguiente. En primer lugar, que se reconociera que la inserción no encontré la palabra, vamos, que juntar de alguna forma la pasarela de Isozaki y la que él había creado en su día era una infracción de sus derechos morales y concretamente de su derecho a la integridad. Los motivos obviamente eran de distintos tipos. En primer lugar, lo que consideraba es que se había eliminado parte de su pasarela para que las dos pudieran juntarse. Lo segundo que alegaba es que realmente el estilo de una pasarela y de la otra eran totalmente contrarios, ¿no? Lo que decía es que él había hecho un puente, en principio muy ligero, sin apoyos, ¿no? Que parece que no está sostenido, ¿no? Y Isozaki había hecho pues absolutamente todo lo contrario, ¿no? Una pieza de hormigón con grandes apoyos y que además para juntarlos, como he comentado, se había eliminado parte de su obra. Lo que pedía era que se declarara esta infracción de derechos de propiedad intelectual, de su derecho a la integridad de la obra, y que se volviera a la situación original, es decir, que se eliminara el puente Isozaki y que el puente Zubizurri que él había creado pues estuviera tal como él lo había diseñado. Supongo que consciente de que eso era bastante difícil porque es tirar millones de euros a la basura, ¿no? Subsidiariamente lo que se solicitaba es que en caso de que eso no hubiera sido
o no pudiera admitirse por parte del juez, pues que se le indemnizara con una indemnización importante de daños y perjuicios por el daño moral que se le había generado. El juzgado de primera instancia de Bilbao considera que efectivamente hay una infracción de sus derechos morales, que realmente se ha infringido, se ha vulnerado su derecho a la integridad, pero lo que dice es que lo cierto es que hay otro conflicto que hay que tener en consideración, que es el interés público. Y lo que dice es que al final hay un interés público que ese puente está llamado también a atender y que es lógico de alguna forma que el ayuntamiento esté intentando que todos los ciudadanos que viven en las villas de Isozaki puedan tener acceso a su puente y puedan también cruzar al otro margen del río. Entonces, bueno, en ese conflicto de intereses que se genera entre la propiedad intelectual y el interés público, el juzgado de primera instancia de Bilbao, no sin darle la razón, lo que le dice es, sintiéndolo mucho, tienes que ceder, hay un interés que tiene más importancia que el tuyo. Calatrava recurre a la Audiencia Provincial de Bilbao y la Audiencia Provincial de Bilbao, la verdad es que dicta una sentencia que para los abogados pues, es francamente útil. Ahí lo veis. Lo que dice es, aquí tenemos un conflicto, es una realidad indiscutible, pero ¿se podría haber resuelto este conflicto de una forma mejor para el autor? Es decir, hay un conflicto y es verdad que el interés público es francamente importante, pero realmente se podría haber sido un poco más sensible. Eso es lo que de alguna forma dice la Audiencia Provincial. Personalmente, la verdad es que estoy totalmente de acuerdo. Entonces, lo que dice es lo siguiente, genera una teoría, que desde luego para nosotros es muy útil, que dice que para apreciar si se ha vulnerado el derecho a la integridad de la obra, como consecuencia de las alteraciones efectuadas, deberá darse respuesta a un test de 3 preguntas. Y ahí va el test. La primera cuestión es si en el supuesto concreto existe un interés público al que responda la obra arquitectónica. En este caso, sabemos que sí. El interés podría ser también privado, por ejemplo, la funcionalidad de la obra, pero en este caso no el interés público. Si la respuesta es afirmativa, que es el caso, ¿debe prevalecer dicho interés público sobre la propiedad intelectual? Si la respuesta es afirmativa, que también se supone que es el caso, según había apreciado el juzgado de primera instancia, ¿preserva la alteración operada sobre la obra el interés público de la forma menos lesiva posible para los derechos del autor? Dice, en caso de existir otras soluciones imaginables, razonables y viables, que sin ser tan agresivas sobre la obra permitan preservar su integridad, sí existiría una violación del derecho moral del autor. Entonces, bueno, realmente ahí la Audiencia Provincial le da a Calatrava una victoria moral porque realmente la indemnización de daños y perjuicios se la reducen al mínimo, pero realmente lo que le están diciendo es efectivamente se podía haber sido algo más sensible y de alguna forma, pues bueno, por lo menos dan varias opciones, ¿no? Dicen por lo menos el ayuntamiento o incluso el propio arquitecto se podía haber puesto en contacto con Calatrava para ver si esa solución le interesaba o había alguna que fuera menos lesiva para él. La conclusión final es que realmente puede que el interés público tuviera más importancia que la propiedad intelectual de un individual, pero lo que dicen es que realmente se podría haber atendido ese interés público de una forma menos lesiva para el autor, es decir, se podía haber sido un poco más sensible. Sí, lo que pasa es que bueno, esta es una teoría que no solo aplica a este caso, sino que dicen que en términos generales, en los casos en los que haya un conflicto de intereses, habrá que ver cómo solucionarlo de la forma que sea menos lesiva o menos desfavorable para el autor. Es decir, aunque hay otro interés que atender que sea más importante, en todo caso ten en cuenta el autor. Vamos, yo personalmente no puedo estar más de acuerdo. Sí, se indemnizó con una cantidad, vamos, bastante menor a la que había pedido. La verdad es que, de hecho, en las sentencias, si no recuerdo mal, dicen que la cantidad que pedía era bastante exagerada, que esto no es Estados Unidos. ¿Vale? Entonces, ya casi acabando, a ver, no sé si me he saltado alguna, ¿no? Otro tema de arquitectura, en este caso el proceso judicial no utilizó la propiedad intelectual como mecanismo, como vehículo para conseguir su objetivo. En este caso lo que se alegó es un incumplimiento contractual. Por contarlo a grandes rasgos, porque yo creo que me estoy yendo de tiempo, estos son unos arquitectos cuyo nombre es El Gascano, seguramente les conocéis, las que tienen muchos premios nacionales e internacionales. Ganan un concurso público para hacer las viviendas que veis arriba
realizan el anteproyecto, proyecto básico, proyecto ejecutivo. Lleva un momento en el cual, bueno, por un supuesto incumplimiento de sus obligaciones contractuales, se les despide y la ejecución de la obra, la dirección de la obra la hace otro estudio de arquitectura. El resultado es el que veis debajo, es decir, cualquier parecido es pura coincidencia. Y bueno, obviamente lo que hacen es que inician valientemente, porque bueno, lo cierto es que no es fácil demandar a un posible futuro cliente, ¿no? Demandan a la empresa municipal de la vivienda por incumplimiento de contrato. Lo que dicen es que ellos no han incumplido el contrato, que han cumplido con todas sus obligaciones, que por lo tanto tenían todo el derecho a seguir con la obra y sobre todo que la obra que había ganado el concurso y que por lo tanto había desterrado otras propuestas era esta y que por lo tanto es esta la que tiene que construirse. En este caso no he traído el texto de la sentencia, pero bueno, en este caso el juzgado lo que decide es que efectivamente no ha habido incumplimiento y que tienen todo el derecho a sacar adelante ese proyecto de la forma en la que se ganó en el concurso. A priori, la verdad es que supongo que es lo que ibas a preguntar, parece más una victoria moral que práctica, aunque bueno, ya es muy importante, sobre todo porque también es ejemplificante y sirve para otros compañeros. Pero bueno, lo cierto es que lo que ya está construido me extrañaría mucho que se derruyera, ¿no? Porque bueno, es lo que estamos comentando, ¿no? Estamos hablando de que es muchísimo dinero. Y en principio lo que he oído, no sé si es así, es que, bueno, que seguramente a la hora de ejecutar la sentencia pues habrá que buscar otro lugar en el que puedan ejecutar el proyecto tal como se definió. Pero vamos, eso es algo que he oído, no sé si es efectivamente así. Desde luego la victoria moral está ahí y la verdad es que, bueno, está muy bien porque Arantxo Cebalbe Ascoa, que es una periodista del País que escribe de arquitectura, la verdad es que está muy bien el mensaje, ¿no? Dice, ¿para qué quería la empresa municipal de vivienda y suelo de Madrid a los mejores arquitectos? Pues efectivamente, ¿no? Organizas un concurso, ¿no? Además, en este caso creo recordar que eran las viviendas de protección oficial, convocas a los mejores arquitectos, sale un proyecto tan fascinante como eso y bueno, al final haces lo que estamos viendo allí, ¿no? Otro ejemplo más en el cual desafortunadamente no triunfa la propiedad intelectual, porque obviamente no triunfa siempre, hay muchos conflictos y muchos derechos en conflicto. En este caso ahí tenéis a Andrés Nágel, escultor, que en su día realiza un proyecto de esta escultura que llaman en el lugar en el que está la patata. Es lo que se llama un site specific, es decir, se diseña para un lugar en concreto y no para otro, es decir, lo que le dicen es que tienes que hacer una escultura en este sitio y finalmente el ayuntamiento lo que decide por cuestiones urbanísticas es que la patata tiene que ser desplazada a otro sitio. Esto ocurre en un pueblo del norte, no recuerdo ahora muy bien el nombre. Bueno, la cuestión es que él inicia un proceso judicial también porque lo que dice es que él la escultura la creó para un sitio determinado y que esa escultura no tiene ningún tipo de sentido en un sitio diferente, ¿no? En este caso, también el juzgado lo que le dice es que desde luego que ha habido una infracción de sus derechos de propiedad intelectual, en concreto de los derechos morales y el derecho a la integridad de la obra, pero que lo cierto es que hay un interés mayor, hay una regulación urbanística que de alguna forma obliga a que se realice ese cambio y que por lo tanto pues, bueno, tiene que ceder a ese interés público, ¿no? No siempre la propiedad intelectual sirve. Ahí lo veis. Bueno, de hecho, con ese lenguaje que tienen las sentencias, dice la extensión a la ubicación originaria del derecho a la integridad no debe ser entendida como absoluta e ilimitada, no pudiéndose enjuiciar únicamente desde una perspectiva individualista, relegando a un derecho residual el derecho de propiedad adquirido por el comprador, de tal forma que en caso de discordancia entre ambos provocara imponer al dueño de la obra sacrificios desproporcionados susceptibles de ser encuadrados en un abuso de derecho. Lo que dice es, bueno, tiene usted razón, es cierto que usted creo dedican a esos organismos que sanas y por lo que sé existe posibilidad de utilizarlas pues con fines educativos, culturales, en bibliotecas y demás. Entonces, realmente es un tema del que no sé demasiado, no te voy a mentir porque nunca me he dedicado a ello. Pero vamos, están gestionadas, hay unas bases de datos en las cuales esas obras están controladas. Por supuesto, cuando aparece el padre de la obra dejan de ser huérfanas y sé que se pueden utilizar con determinados fines. Muchas gracias. ¿Qué pasa, por ejemplo, con esos sitios de internet
que son como una especie de bancos de imágenes que supuestamente el autor cede los derechos para uso público. Sí. En ese caso, si hay una cesión de derechos, aunque sea tácita o no esté específicamente como especificado, muy especificado, se supone que se pueden usar con cierta libertad, ¿no? Efectivamente, por lo general hay bases, pues por ejemplo puede ser Creative Commons, por ejemplo, que ponen a disposición determinadas obras, aunque no siempre es un uso totalmente libre, es decir, a veces ellos incluyen sus condiciones, dices, puedes utilizar esta obra con fines no lucrativos, pero si tú te vas a lucrar, en ese caso yo también necesito de alguna forma participar. Entonces hay algunas que son de uso totalmente libre, pues por ejemplo bancos de fotografías, por ejemplo, o incluso también hay bancos de obras musicales, y en otras lo que te incluyen son las condiciones en las cuales tú puedes utilizar esa obra. De hecho, si hablamos de obras que se pueden utilizar con cierta libertad, pues bueno, están las que están en dominio público, están las que están dentro de las excepciones que hemos analizado y están también pues las obras que de alguna forma están puestas a disposición del público por sus autores, aunque ya te digo, no siempre con total libertad. Por lo general te van dando los parámetros o los datos en virtud de los cuales tú tienes que guiarte para utilizar esa obra, ¿no? Por lo general suele ser así, es decir, yo te permito usar mi obra, pero si tú lo utilizas con fines comerciales, pues en ese caso hablamos, lo cual, por cierto, es bastante justo, ¿no? Y yo quería saber si nos podías, por ejemplo, yo voy a poner varios casos, en el caso de las fotografías, cuando de repente haces una fotografía y pasa público por delante de esa fotografía, me imagino que, por ejemplo, en las mismas noticias, ahí me imagino que no, porque es una noticia, no sé si es porque es de comunicación pública o porque es un corto, pues, pueden aparecer solo 2 segundos. O sea, ¿qué pasa con esos derechos de esas personas que están saliendo? Sí, bueno, eso es otra materia. Claro. Esos son derechos de imagen, ¿no? Que en realidad, bueno, tienen cierta conexión al final con la propiedad intelectual. Pero si al final forman parte de imagínate, de una fotografía, me imagino que ellos siempre tienen que acabar, siempre tienes que llegar a un acuerdo con... En principio sí. A ver, la teoría... Video, no sé, a nivel de creatividad o videoartista, etcétera, etcétera. En principio sí. Es decir, igual que un autor es dueño de todos los derechos de explotación de la obra que genera, por supuesto todos somos derechos de nuestra imagen, todos somos dueños de nuestra imagen, ¿no? En este caso, por ejemplo, esto está siendo grabado, está retransmitiendo por streaming y en Factoría Cultural, que son muy profesionales, pues me han dado un documento para que firme y dé esa cesión de derechos con determinados fines, ¿no? Entonces, obviamente, lo que te dicen es que no lo van a utilizar con fines comerciales, que solo lo van a utilizar para los fines de Factoría Cultural. Entonces, los derechos de imagen son también bastante particulares. En principio, tú tienes que obtener 2 consentimientos, uno para la captación y otro para la explotación. Es decir, si yo voy a un fotógrafo y poso para él, obviamente lo que estoy dando es un consentimiento bastante claro en cuanto al posado, en cuanto a la captación de la fotografía. Pero eso, por supuesto, no quiere decir que el fotógrafo pueda publicar mis fotos después en un libro, ¿no? Entonces, cuestión aparte es cuando tú apareces de forma secundaria, pues por ejemplo, en una manifestación o en una huelga. Pues en esos casos, por ejemplo, el periodista que haya o el fotógrafo que haya tomado esa fotografía no tendrá que pedirte ningún tipo de consentimiento porque de alguna forma la ley que protege los derechos de imagen, esa es una de las excepciones que contempla. Es decir, si tú, por ejemplo, vas a un concierto, pues bueno, cabe la posibilidad de que alguien capte una fotografía en la que tú estés dentro. Hay ciertas excepciones, pero es verdad que los derechos de imagen, pues bueno, están muy protegidos, ¿no? Lógico. Hola. Hola. Yo te quería preguntar sobre los derechos de autor. O sea, tenemos organismos... en España tenemos SGAE, sobre todo de música. ¿Cómo funciona a nivel internacional cuando un autor de otro país hace una obra para, por ejemplo, de música para un extranjero que vive fuera y hace una obra para alguien que la desarrolla aquí? Me ha pasado el caso de un autor de fuera para un coreógrafo aquí, que el autor es extranjero. ¿Cómo el autor extranjero cobra esos derechos? Vale, bueno, eso es un mecanismo bastante complejo, aunque lleva mucho tiempo desarrollado. En principio, las entidades de gestión colectiva, que es a lo que tú te estás refiriendo, como es el caso de la Sociedad General de Autores, AGED, y ahí hay varias, cada una con su propio repertorio, la mayoría tienen suscritos convenios de representación recíproca con otros países y de alguna forma todos recaudan derechos y
con un proceso interno que supongo que será bastante complejo, se reparten esos derechos. Entonces, la mayoría tienen estos convenios de representación recíproca con entidades de gestión colectiva similares a ellas. Y es real, pasa, porque eso es lo que yo había pensado, más o menos, pero no sé si pasa en realidad. Bueno, yo no me dedico a la gestión colectiva y no sé qué pasa en las tripas de las entidades de gestión. En principio, desde luego, me consta que muchas facturas de la luz, muchos colegios de niños, desde luego, se pagan con los derechos de autor que recaudan las entidades de gestión. Es verdad que últimamente han sido bastante cuestionadas porque bueno, los mecanismos de reparto pues son complicados, ¿no? Es que lo que pasa internamente, no lo sé, hay que pensar que lo que hacen es recaudar los derechos y después distribuirlo entre los artistas adheridos. Gracias. Yo sí quería hacer una pregunta. Claro. Bueno, ha habido últimamente como mucha polémica también con el caso de Wanda, el edificio España, que me parece que tenían que mantener la fachada, ¿no? Porque era patrimonio cultural. Entonces, no sé hasta qué punto entra en conflicto eso con la propiedad intelectual, el hecho de mantener la fachada de un edificio, pero se llegaba a decir que era más barato tirar el edificio abajo entero y reconstruir la fachada igual que lo que es mantener la fachada de ese edificio. No sé si me puedes aclarar algo sobre este asunto. Sí, bueno, yo creo que sé lo mismo que vosotros, lo que he leído en prensa. Ahí hay varios temas y hablo de lo que he leído, ¿no? Efectivamente, pero no creo que tanto por una cuestión de propiedad intelectual, sino porque ese edificio hay ciertas partes que están protegidas, es decir, tienen una protección como obra diferente a la propiedad intelectual. Lo que se ha dicho a Wanda es que la fachada la tiene que mantener tal cual y creo que con lo demás más o menos tiene vía libre. Entonces, la primera cuestión que se ha debatido mucho en prensa es si ese edificio realmente es un edificio valioso, ¿no? Desde el punto de vista arquitectónico. Y ahí la verdad es que he leído de todo. He leído que no es tan importante o no es tan singular o no tiene tanto valor, pero que sin embargo sí tiene un valor que está relacionado con la identificación o el cariño que le tienen los madrileños como una especie de icono, ¿no? Que lleva ahí toda la vida en Plaza de España. Entonces, desde el punto de vista de la propiedad intelectual, habría que analizar efectivamente si tiene la protección, si es una obra original, si lo fue en el momento de ser construido. Lo otro ya es un tema administrativo. Desde luego le han dicho a Wanda es que la fachada la tiene que conservar y ahí han salido diferentes expertos, unos diciendo que realmente es carísimo hacerlo y otros que dicen que realmente que se puede hacer así y que ese es el condicionante o el requisito que le ha puesto el ayuntamiento, ¿no? Entonces, yo personalmente, pero vamos, yo como Blanca Cortés, en mi opinión personal, pues a mí me parece que no es lo mismo una fachada nueva que una fachada que tiene una historia, personalmente. Entonces, si ese es el único requisito que le han exigido, pues entiendo yo que por caro que sea tendrás que cumplirlo, ¿no? Todos estamos sometidos a muchísimos requisitos que son caros y sin embargo los cumplimos, ¿no? Tiempo para una pregunta más y luego, como tenemos que recoger porque Matader nos cierra, os voy a pasar en el último cuarto de hora a aquel espacio de atrás para que podáis hablar con Blanca tranquilamente mientras nosotros recogemos, si os parece bien, ¿vale? Así que creo que ella estaba antes. El resto de las preguntas las hacemos luego detrás, ¿vale? Hola, una preguntita. Como una editorial, por ejemplo, que compra o que pide a un ilustrador realizar una serie de ilustraciones para un libro y le paga las ilustraciones metálico o lo que sea, o sea, directamente, ¿puede modificar la editorial esas ilustraciones para el libro porque ha cambiado el formato, porque las quiere utilizar para la publicidad? ¿Tiene que ponerlo en el contrato? ¿Qué requisitos? Y además en el libro, en la parte de derechos, debe de nombrar al ilustrador y no es un cómic, o sea, sería solamente unas ilustraciones de un cuento. Sí, a ver, lo normal y lo deseable es que desde luego se firme un contrato en el cual se cedan los derechos y se diga cuál es el alcance de esos derechos. En principio, en teoría, es lo que hemos comentado, ¿no? Todos aquellos derechos que no están siendo transferidos al cliente, en este caso, en principio pertenecen al autor, con lo cual, si no se ha cedido el derecho de transformación, en la más estricta teoría, en principio no sería
transformable, ¿no? Lo que pasa es que bueno, también a veces hay que tener en cuenta un poco el entorno en el cual se ha firmado ese contrato, ¿no? Es decir, en caso, por ejemplo, en el cual no haya una cesión expresa de derechos de propiedad intelectual y por lo tanto no sepamos qué derechos han cedido y cuáles no, en esos casos habrá que pensar que se están cediendo los derechos estrictamente necesarios para dar cumplimiento a ese contrato. Y por supuesto que hay que citar al ilustrador, sin lugar a dudas. Sí, pero es que en un curso de edición decían que al escritor sí que se le pone el copyright, la C, pero al ilustrador no, por ejemplo. Bueno, el copyright más que del escritor suele ser del editorial que publica el libro, porque obviamente se le suelen ceder los derechos de explotación para que pueda explotar la obra, ¿no? Pero desde luego habría que citar siempre al ilustrador, sin lugar a dudas. Mira, me pasó una vez que había publicado para una asociación cultural unas fotografías. Había sido contratado como fotógrafo, publicado las fotografías en internet y mi sorpresa fue que la fotografía luego fue publicada, edición e impresa, en un periódico de tirada nacional, sin permiso ni puesta en contacto conmigo. Ahí se puede reclamar algo. Fue hace 7 años. ¿Hay algún tipo de antigüedad de que ya no se puede hacer nada? Ahí, a ver, en principio es lo que hemos comentado, ¿no? Habría que ver si es una mera fotografía, que también tiene derechos, menos el de transformación tiene todos los demás, o si es una obra fotográfica. Obviamente una tiene más importancia que la otra a nivel artístico. El tema de los años cuenta en derecho y es la prescripción. En principio los derechos de propiedad intelectual hay que reclamarlos en un plazo de 5 años desde el momento en el que se pudieran haber reclamado. Obviamente el momento en el cual tú podrías haber reclamado esos derechos, de nuevo, es un elemento tremendamente subjetivo, ¿no? Pero en principio son 5 años, con lo cual ahí se te pasó el arroz. Sí, se pasó completamente y mi oportunidad de publicar en un periódico de tirada nacional. Bueno, habría que ver el momento en el que tú podrías haber ejercitado esas acciones, ¿no? Es decir, eso habría que analizarlo bien. Los temas de prescripción son complicados, pero bueno, en principio es verdad que de alguna forma el derecho lo que pide es que tú reacciones con cierto tiempo, porque si no estás generando en aquel que utilizando la fotografía la sensación de que todo está bien, ¿no? Entonces, bueno, digamos que hay unos plazos limitados para ejercitar las acciones, sí. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a todos, un placer estar aquí.